O sea que vimos el último, ¿va? De los principios, Ajá, el 4, el número 4 de los principios doctrinarios para resolver el conflicto. el concurso aparente. Ujú. Bien. Bien, entonces hoy nos toca ver lo que es el ámbito de validez temporal de la ley penal. Eh, bueno, a mí no me han notificado nada, pero eh, ¿alguno tendrá noticias del parcial? No has dicho nada, ¿verdad? Pues no se sabe nada, Ali. Bueno, para las evaluaciones yo he estado utilizando Classroom. Entonces voy a crear las secciones para poder enviarle la contraseña y que se puedan unir mientras señalan el día para el examen. Así, pues por lo menos ya vamos adelante. Eh, bien, veamos el ámbito de validez temporal de la ley penal. Eh, Aquí refiere que es la aplicación de la ley penal en el tiempo. Es decir, que nos explica el tiempo de duración que una ley va a estar vigente. Eh, Dentro de ese ámbito de validez temporal, tenemos también eh, lo que es la extractividad de la ley penal, que tiene dos excepciones, una que es la retroactividad y la otra que es la ultraactividad. Entonces, de acuerdo a lo regulado en el artículo 2 del Código Penal, señala que la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito, si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y se esté cumpliendo la condena. Entonces, la aplicación de la ley en el tiempo nos señala que podemos utilizar la extractividad de la ley penal, ya sea ejecutando una ley presente, vigente, hacia casos que resultaron o se dieron bajo el imperio de una ley anterior, es decir, hacia el pasado, o bien traer una ley que ya no está vigente a un caso actual. Entonces, a esas dos le vamos a llamar primero la retroactividad y segundo la ultraactividad. Entonces, vamos a decir que la retroactividad, de acuerdo al artículo 15 de la Constitución Política de la República, eh, es o señala, la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Es decir, que vamos a poder utilizar la retroactividad siempre que favorezca al reo. Si no favorece, no podemos hacer uso de la retroactividad. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la retroactividad? Pues se aplica una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que el hecho se haya cometido bajo efecto de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Eh,
para aquellos que tal vez no pensaban estudiar derecho, pero en algún momento han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ver su código penal, hay ciertos delitos que fueron derogados, es decir, no están en vigencia. Uno de ellos, hay varios delitos en los casos donde el bien jurídico es la indemnidad sexual. Ahí habían muchos delitos. Por ejemplo, si ustedes tienen su código penal y se ubican en el artículo 175, está derogado. El 176, 177 y 178, que constituía el delito de estupro, fue derogado. Los abusos deshonestos también. Del rapto fueron derogados 2, 4, 6, 7 delitos, es decir, o 7 artículos. Es decir, que hay muchos artículos que fueron derogados porque se crearon nuevos delitos o bien porque fueron declarados inconstitucionales. Pero en uno de esos delitos que fueron derogados estaba el delito permítame, voy a recordar que ya se me fue, de adulterio. Para algunos, si, como les digo, tuvieron la oportunidad de leer lo que era el adulterio, estaba señalado como el sujeto activo solamente la mujer, el hombre no caía en adulterio. Entonces, se declara inconstitucional porque no puede aplicarse solamente para un género, ¿no? Tendría que aplicarse para el otro. Entonces, ahí imaginemos que hay un caso hubo un caso que inició o se condenó a la persona por adulterio. Entonces, el código vigente no regula el delito de adulterio. O sea, no, si no lo regula, no tiene ninguna sanción. Entonces aquí favorece al reo. ¿Por qué? Porque en la actualidad el Código Penal no regula esa figura como delito. Entonces, podemos aplicar esa norma a un caso que se dio en el pasado bajo la vigencia de otra ley que sí lo sancionaba para poder favorecer al reo y no aplicarle ninguna sanción. En el caso de la ultraactividad, con las mismas bases y principios de la retroactividad nace la ultraactividad, que es el caso contrario, siempre y cuando favorezca al reo. Entonces señala, en el caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces se seguirá teniendo vigencia la anterior. Es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia, estamos frente a la ultraactividad. Si la retroactividad es la aplicación de una norma vigente presente hacia un caso que se dio bajo la vigencia de otra ley, la ultraactividad es lo contrario, la aplicación de una norma ya derogada, o sea, pasada, a un caso que se presenta, valga la repetición, en el presente. Es traer del pasado una norma que va a ser aplicada a un caso concreto presente, siempre y cuando regula la ley, favorezca al reo. ¿Alguna pregunta?
No, Lick, está claro. Pues ojalá esté claro como el agua. Bien, veamos los casos que pueden presentarse en la sucesión de leyes penales. Señala el inciso A. La nueva ley crea un tipo penal nuevo. Quiere decir que una conducta que con anterioridad carecía de relevancia penal resulta castigada por la nueva ley. En este caso, la ley penal nueva es irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque perjudica No, es una al elección nueva. Él sujeto entra como un nuevo pasivo. rector. Es decir, la ley vigente crea un tipo penal con una sanción que en el pasado, en otra ley, Porque la ley los deja 2 no años. estaba señalada Los, como ¿cómo se llama? O 2 años. No me delito. acuerdo ahorita. Por lo ¿Dónde está tanto, la ley? no podemos Pero ellos los aplicar dejan la 2 años retroactividad en funciones. porque perjudica al reo. Excepto al cuerpo La estudiantil, nueva que ese ley siempre se cambia. Es destipifica que se un conforma hecho una, delictuoso. esa es una, ¿cómo Quiere se llama? decir Un que una ley cuerpo nueva le colegiado quita electoral, tácita o entiendo yo, y expresamente el ese carácter cuerpo tiene delictivo vigencia a una durante conducta 2 años. reprimida Entonces, o ahorita todavía sancionada por una ley tendrían ellos anterior. En esa este caso, potestad de la ley elegir penal nueva es retroactiva, es al nuevo decir, miembro debe de al nuevo aplicarse al rector. caso Aunque concreto sería de ver también los tiempos, porque ¿verdad, Boselman? favorece Porque al reo. si son 2 años, yo creo que ya pasaron. Es decir, la ley anterior, o sea, la ley de que se aplicó Sí, en el ahorita estoy pasado, buscando yo tiene una figura el delictiva fundamento. cuya sanción, vamos a decir, es de 25 años. La ley vigente, esa misma figura delictiva, Ahí en el le chat de Movimiento coloca Universitario una les puse el sanción acta donde están los de 10 vencimientos. años Esa de acta es prisión. de junio del Entonces, 2020 ahí sí y ahí vamos están a poder aplicar de manera retroactiva la ley penal vigente al caso que se dio en una ley del pasado. ¿Están comprendiendo, compañeros? Así, Electa. Ah, va, está bien, Juan Carlos. ¿Ibas a decir algo, Levin? No, Lick, solo estaba escuchando lo de la retroactividad. Ah, bueno. Bien, entonces vamos con el inciso C. La nueva ley mantiene la tipificación del hecho delictivo y es mucho más severa. Se trata de una ley nueva que castiga más severamente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso, la ley penal resulta irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque es perjudicial para el reo. O sea, la ley nueva, la ley actual, castiga más severamente la conducta delictiva que la ley anterior, la ley del pasado. Entonces aquí tampoco se puede aplicar la retroactividad porque perjudica al reo. Y por último tenemos la ley nueva, mantiene la tipificación del hecho delictivo y es menos severa. Entonces aquí la ley penal nueva es retroactiva. ¿Por qué? Porque están en la ley pasada como en la ley vigente, se tiene la misma figura delictiva, pero la ley vigente sanciona menos que la ley del pasado. ¿Alguna pregunta?
Bien, continuamos. La retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada. En nuestro país ha sido motivo de discusión la existencia de una posible contradicción entre la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada, que según dice se convierte en un obstáculo para la aplicación de la ley más benigna al condenado, por cuanto el caso ya está cerrado por una sentencia ejecutoriada, criterio que se fundamenta en el artículo 18 del Código Procesal Penal. Al respecto, se considera que sí es procedente aplicar retroactivamente la ley penal más benigna al condenado, aún existiendo cosa juzgada. No solo porque científicamente prevalece la norma sustantiva sobre la actividad de la ley penal, favorece al reo, o sea que la retroactividad de la ley favorable al reo tiene un rango constitucional. Entonces, también es aplicable la retroactividad de la ley penal en cosa juzgada, es decir, cuando una persona ya ha sido condenada. Luego vienen las leyes excepcionales o temporales. Las leyes excepcionales o temporales son las que se fijan por sí mismas su ámbito de validez temporal, es decir, que en ellas mismas se fija su tiempo de duración y regula determinadas conductas sancionadas temporalmente. Tal es el caso de las leyes de emergencia y las leyes extraordinarias de policía. Entonces vamos a ver. El artículo 3 del Código Penal regula lo que es la ley excepcional o temporal y señala: la ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando éste hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2, que regula lo que es la extractividad. Es decir, que las leyes temporales o excepcionales son aquellas que solamente van a estar un periodo de tiempo vigente y después desaparece. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo saldría una ley excepcional? ¿En qué caso? Bueno, las leyes de emergencia, las leyes, por ejemplo, lo que teníamos ahorita, estas leyes estas reglamentaciones de la pandemia, el estado de excepción, que esos, como hemos escuchado, tienen un periodo de tiempo de vigencia, que 15 días, que un mes, y eso se viene ampliando. No son como las otras leyes que no tienen un plazo estipulado para estar vigentes, ¿va? El estado de excepción, prevención, el estado de sitio, todos esos son de alguna manera leyes temporales y leyes excepcionales. Dentro de la teoría de la ley penal también suele hablarse de las llamadas leyes penales intermedias, que siendo leyes temporales se aplican a determinados casos ocurridos con anterioridad a su vigencia y que son juzgados con otra ley vigente cuando la ley intermedia ya ha desaparecido. Esta aplicación solo se hace en caso que favorezca al reo, que es el principio fundamental. O sea, estas normativas muchas veces en otros países funcionan, pero en nuestra Guatemala a veces ni las leyes excepcionales, ¿verdad? O temporales. Ya viendo lo que es el tiempo en que está vigente una ley,
Vamos a pasar al ámbito espacial de validez de la ley penal. Ya vimos el tiempo, ahora vamos a ver el espacio, es decir, en qué parte del territorio podemos aplicar las leyes. En cuanto a lo que refiere la doctrina a la ley penal en el espacio, lo hace con el fin de explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal en un país determinado. La determinación del ámbito espacial de la ley penal es el resultado de un conjunto de principios jurídicos que fijan el alcance de la validez de las leyes penales del Estado con relación al espacio. El ámbito espacial de validez de una ley es mucho más amplio que el denominado territorio, que está limitado por fronteras. La ley penal de un país regularmente trasciende a regular hechos cometidos fuera de su territorio. Entonces vamos a verlo porque hay varios principios que nos van a explicar en qué parte del territorio podemos aplicarlo y en qué parte del territorio no podemos aplicar las leyes. El problema de la eficacia espacial de la ley penal, el problema de mérito lo podemos plantear a través de la siguiente interrogante. ¿Se puede aplicar la ley penal a un territorio distinto del país al cual pertenece? Es decir, se puede aplicar tanto en el espacio territorial del país a que pertenece como en el espacio territorial de un país extranjero. Entonces, ¿hasta dónde llega las leyes guatemaltecas? ¿Hasta qué parte del territorio? Si lo podemos aplicar solamente dentro del territorio guatemalteco, lo podemos aplicar fuera del territorio guatemalteco. Entonces, vamos a ver los principios que nos dan la solución al problema. Y tenemos como primer principio el de territorialidad. Es el dominante para explicar el alcance espacial de la ley penal y sostiene que la ley penal debe de aplicarse únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la pide. Y dentro de esos límites, la ley penal debe de aplicarse a autores cómplices de los delitos, sin importar su condición de nacional o extranjero, de residente o de transeúnte, si la pretensión punitiva de otros estados. Y eso lo vamos a ver regulado en el artículo 4 del Código Penal. Para los que ya tienen su Código Penal, vayan chequeando ahí. Vayan anotando. El artículo 4. A ver, Yasmin, Edith. Yasmin. Mariana Pinto, ¿está ahí? Sí, licenciada. ¿Tiene su código? No lo tengo a la mano. Bien. A ver, Oscar, Mateo. Buenas noches, Linda. Buenas noches. ¿Tiene su código? Y ya se salió. Está fallando el internet, Ligda, porque igual yo me salí, pero fue por eso. Yo sí tengo mi código aquí, Ligda. ¿Tiene su código? Va, hágame favor de leer el artículo 4, por favor.
salvo lo establecido en tratados internacionales. Este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Gracias, Leslie. A ver, Elvis. Elvis. Sí, A ver. ¿Qué entiende usted por... ¿Qué entiende usted cuando se dice lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción? Es decir, a la jurisdicción de un determinado país. Ligda. ¿Mm? Ligda, disculpe, pero mira que no le comprendí la pregunta. ¿Usted tiene el código Sí, lo que acabo de penal? decir. Así es. Va, ubíquese en el artículo 4. Sí. Va, el principio de territorialidad de la ley penal señala que, salvo cualquier tratado internacional, este código, es decir, el Código Penal, se le va a aplicar a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República, es decir, Guatemala, o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. ¿Qué cree usted que quiere decir lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción? Serían que tú, que si comete algún delito en algún territorio o algo que le corresponde a la jurisdicción ¿cómo era yo? ¿Cómo le pudiera decir? Ahorita mira que no le pudiera dar una respuesta así. Sería más bien como que alguien cometa un delito en algún vehículo perteneciente a la República, aunque esté en otro país. Exactamente. Por ejemplo, un vehículo de alguna embajada, ¿Cómo? Sí, Juan Carlos. Exactamente, es un lugar, digamos, es un pedacito de Guatemala en el extranjero, ¿ah? También cuando hablamos de aviones con bandera guatemalteca, entonces, todos esos delitos, o sea, en todos esos lugares donde se comete delitos, no importa quién lo haya cometido, se aplicará las leyes guatemaltecas. Eso es lo que quiere decir el artículo 4. Salvo, dice, tratados internacionales que dispongan lo contrario, Guatemala va a aplicar en los lugares donde tenga jurisdicción o dentro del territorio guatemalteco las leyes guatemaltecas, en este caso el Código Penal. ¿Tienen alguna duda? Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, un tráiler que vaya de acá de Guatemala a Estados Unidos y lleva personas indocumentadas, ya sean guatemaltecas y, bueno, salvadoreñas, será juzgado aquí en Guatemala, porque entiendo que el tráiler va con placas guatemaltecas, entonces, ¿sería extraditado o allá en Estados Unidos
No, ahí aplicarían las normas del país donde fue detenido, porque, digamos, en el caso de los vehículos, salvo que sea un vehículo de la embajada, o sea un vehículo con placas diplomáticas, estamos hablando de que es un vehículo que tiene territorio guatemalteco, pero un vehículo particular no. En este caso, del ejemplo que usted plantea o del caso que usted plantea, tendría que aplicarse la normativa estadounidense. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que si ustedes se han dado cuenta, Guatemala prefiere que en un determinado momento la gente es capturada en otro país que la juzguen allá. Es muy raro que Guatemala pida una extradición. Cuando veamos la extradición vamos a ver que Guatemala tendría prioridad por ser, bueno, póngale que en el caso, bueno, en este caso fueron detenidos allá, ¿verdad? ¿En México fueron o en Estados Unidos? Va, Guatemala tendría que pedir la extradición, pero en la mayor parte de veces Guatemala prefiere que sean juzgados afuera a que se juzgue aquí, aunque ellos, Guatemala puede reclamar porque son ciudadanos guatemaltecos, ¿no? Aplicaría, pero tendrían primeramente que cumplir la pena ya. Es como el caso de este señor, el que fue candidato, Manuel Valdizón. Él está sujeto a procedimientos penales aquí en Guatemala, pero como allá fue detenido, allá están aplicando, se le procesó y se le condenó. Entonces, si en un momento determinado Guatemala pidiera la extradición para que sea juzgado aquí por los delitos que cometió aquí, por los procesos que él tiene, entonces Estados Unidos accedería, pero habría que ver la respuesta de Guatemala, porque este señor creo que tiene una condena de 4 años, que fue por el lavado de dinero allá en Estados Unidos. Sí. Disculpe, después de haber cumplido su condena en Estados Unidos, si él regresa aquí a Guatemala, todavía lo pueden enjuiciar por esos delitos. Sí, porque son delitos que fueron cometidos aquí, ¿no? Estados Unidos está aplicando o aplicó en su proceso allá por delitos que en determinado momento, aunque no fueron cometidos allá, allá surtieron efecto. Es como cuando capturan a los narcotraficantes, ¿no? El impacto que tiene el traslado, el comercio de la droga para llegar a Estados Unidos, aunque haya empezado aquí en Guatemala y pasado por México, pero llegó a Estados Unidos y ahí causó muchos, bueno, ellos siempre dicen de que como ellos no pueden prevenir o evitar el consumo de la droga, ¿no? Entonces culpan a los demás países. Pero en este caso, póngale que él quisiera venir aquí, que ni creo que vaya a venir para acá, ¿no? Porque ya prácticamente se le
ya se le confiscaron la mayor parte de sus bienes y en determinado momento va a tener que venir a cumplir aquí. Licenciada, tengo una duda. Sí. Con lo que se estaba hablando ahorita me surgió una duda. Estaba intentando ubicar el artículo, pero no recuerdo muy bien. Hace poco con un licenciado, creo que fue con el licenciado Dani, estuvimos hablando más que todo de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho delictivo. El caso es de que eso no cuenta a nivel de otro país. Se supone de que si alguien, como estaba explicando usted, que si alguien comete delitos allá, es juzgado en Estados Unidos por los delitos cometidos allá y cometidos acá, aunque tenga que ver con Guatemala también por lo que lo están juzgando allá. Entonces, ahí entra mi duda si eso también tiene que ver en otro país o es más que todo solo legislación guatemalteca. No, mire, la aplicación es a nivel general, ¿no? Que no solamente Guatemala lo estipula en sus normas, sino que muchos países también. Pero en la mayoría de estos casos en los cuales se extradita a una persona o guatemalteca o digamos que es detenida en Estados Unidos, allá lo van a juzgar por delitos cometidos allá, cuyos efectos dieron resultado allá. Guatemala va a... Aquí yo no sé si él está por lavado de dinero y no sé qué otro delito, ¿no? Entonces, son casos distintos, delitos distintos y por lo tanto, pues se aplicaría aquí en Guatemala en el caso de que a él se le hubiera, digamos, iniciado un proceso en el cual por lavado de dinero, vamos a decir así, él haya sido absuelto y que posteriormente surgieran pruebas de que sí cometió el delito de lavado de dinero y se le quiera juzgar nuevamente. Ahí sí ya no procede. Pero en este caso, en que en Estados Unidos es lavado de dinero, pero no por las mismas razones que aquí en Guatemala, ni por el mismo caso que aquí en Guatemala. Aunque regrese unos 15 o 20 años después. Pues habría que aplicarle habría que ver la prescripción, ¿no? En Estados Unidos, generalmente estos delitos de lavado de dinero, porque si vemos no solamente el caso del señor Manuel Valdizón, también vemos el caso del señor Portillo, ¿no? Él estuvo cumpliendo condena en Estados Unidos. Aquí no sé qué fue lo que pasó, pero él estuvo ligado a proceso, no sé por qué delito, y no tampoco sé si se le procesó, si hay una condena, etcétera. Pero vemos que primero se le detuvo allá, cumplió su sanción que se le impuso a través de un proceso y posteriormente vino a Guatemala. Yo no sé si aquí fue que le aplicaron, yo me imagino que solventó su situación porque de hecho él no puede participar o no pudo participar como candidato a diputado, creo que iba él por esa razón, porque tenía un impedimento. No sé si tenía suspendido ese derecho a través de la sentencia que le impusieron, pero Guatemala generalmente mejor si se los pide a otros países, ¿no? Ustedes miran que el narcotráfico nunca se queda aquí, todos se van a Estados Unidos y nunca regresan. Imagínense el caso de este señor Lorenzana que falleció en Estados Unidos. Una sanción de 20 no sé cuántos años de cárcel. Un señor ya de edad avanzada, ¿no? Entonces, Guatemala media vez le piden la extradición de un fulano, allá va, porque se evita muchas cosas aquí en los procesos.
Bueno, entonces continuamos. Principio de extraterritorialidad. Es una particular excepción al principio de territorialidad y sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, teniendo como base los siguientes principios. Es decir, que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, teniendo como base los siguientes principios. El principio de nacionalidad o de la personalidad. Por este principio, la ley del Estado sigue al nacional donde quiera que éste vaya. De modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito y tiene en la actualidad aplicación cuando se dan las siguientes circunstancias. Que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país. Se fundamenta en un recelo existente respecto a una posible falta de garantías al enjuiciar el hecho cometido por un nacional en un país extranjero, y tenemos el artículo 5, inciso 3, que señala por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Es decir, cuando se menciona que el Código Penal va a ir del brazo con todo guatemalteco en cualquier lugar, en cualquier país donde se haya cometido un ilícito, se va a aplicar la normativa guatemalteca. Pero para aplicar esa normativa guatemalteca tenemos que tener en cuenta, primero, que el guatemalteco que cometió un ilícito en otro país y al que se le va a aplicar la ley guatemalteca esté en territorio nacional. No lo pueden agarrar en México y allá ir la corte o el juez aplicando las normas de aquí de Guatemala, porque eso no se puede. En caso, dice aquí, no se haya pedido la extradición, si no se da el caso de que el sindicado del delito se encuentre en Guatemala. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que no haya sido juzgado en el extranjero y penado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, no es que cada uno de nosotros nos vamos de viaje y allá llevamos el código del brazo, del bajo del brazo, cometemos un ilícito y pues de una vez le decimos al juzgador del lugar donde está, a mí me tienen que juzgar porque así dice el principio de nacionalidad o de personalidad, de que tienen que aplicar la ley guatemalteca, esté donde esté, no. Tenemos que tomar en cuenta que para esa aplicación, para que se dé ese principio, el sindicado tiene que estar en Guatemala. Y dos, que ese sindicado por el hecho cometido no haya sido sancionado en el país donde lo cometió. ¿Alguna pregunta? Ligda, si fue sancionado en otro país, ¿cómo procedería? Allá no se puede hacer nada porque él ya se ya procesó y ya exactamente, ya fue condenado, cumplió su condena y ya estuvo. Por eso ya no puede ser penado aquí en Guatemala. Ya no. Ya no. Gracias, Lidia, amigo. Ahora, luego viene el principio real de protección o de defensa. Fundamenta la extraterritorialidad de la ley penal diciendo que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el solo hecho de que se realicen en el extranjero. De tal manera que la competencia de un Estado para el ejercicio de la actividad punitiva está determinada porque el interés lesionado o puesto en peligro por el delito sea nacional.
El típico ejemplo es la falsificación de moneda nacional en el extranjero. Su finalidad es la defensa o protección de los intereses nacionales por ataques venidos desde el extranjero. Artículo 5 del Código Penal, incisos 1, 2 y 6. Por delito cometido en el por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país, se perpetró el hecho. El numeral 2, por delito cometido en nave, aeronave, cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el ilícito. Y 6, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Ese es el principio universal o de la comunidad, perdón, eso me estoy adelantando. Principio real de protección o defensa, es decir, que cada estado en el mundo, cada país en el mundo debe de contar con una ayuda de los demás países para poder sancionar, poder procesar a quien comete delitos que van en contra de un determinado estado. Cuando hablamos del delito de falsificación de moneda, estamos hablando que prácticamente de este delito está perjudicando, hay un perjuicio a X país. En el caso, si ponemos de ejemplo a Guatemala, imagínense que una gran cantidad de ese dinero falso ingrese para ser distribuido y que circule dentro de nuestro país. Entonces eso causaría un gran problema económico. Y no necesariamente esa creación, esa falsificación se hizo en territorio guatemalteco, sino que se hizo en territorio de otro país. Entonces, si en ese otro país sorprenden a esta gente falsificando moneda guatemalteca, es sancionada a través del principio de protección o de defensa, o sea, los delitos cometidos a nivel Estado. Principio universal o de la comunidad de intereses. Sostiene que la ley penal de cada Estado tiene validez universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, el lugar de comisión del delito ni el interés jurídico vulnerado. La única condición es que el delincuente se encuentre en territorio de su estado y que no haya sido castigado por este delito. Y ese fundamento lo tenemos en el artículo 5, en donde señala extraterritorialidad de la ley penal. Entonces, ahí vamos a aplicar los 6 incisos o numerales que están regulados en el artículo 5 del Código Penal. Es decir, que cuando la ley penal de un estado tiene, la ley penal de un estado tiene validez universal. Y en el caso de que el delincuente esté en territorio nacional, puede ser procesado, siempre y cuando no haya sido procesado en el territorio de su estado. ¿Alguna pregunta? Penal internacional. Al tratar las relaciones del derecho penal con el derecho internacional, siempre ha existido interés en la comunidad internacional
por una legislación penal internacional a la que estén sometidos los ciudadanos de todas las naciones. Hoy en día hay normas, hay tratados de aplicación internacional, hay acuerdos suscritos para aplicar sanciones, para aplicar las relaciones en cuanto al derecho penal y que coincidan con un derecho internacional. Yo creo que ahora a la LIC le falló el internet. Es que el internet Cabañas. a mí Yo sí dije me que mi falló, compu me se había sacó. quedado muda. Bueno, lo siento, en lugar de mover otra cosa le puse cierre. Pero bueno, veamos, ¿tienen alguna pregunta? LIC, ahí en este inciso de justicia penal internacional no hay específicamente un artículo, ¿verdad? Se podría usar cualquier artículo de Como leyes fundamento. internacionales, como fundamento legal. No, aquí solamente con la cuestión de un derecho penal internacional, ¿va? Los tratados, cosas, convenios que Guatemala ha suscrito, por ejemplo, la suscripción del Pacto de San José, ¿va? Donde está prohibida la aplicación de la pena de muerte, en la que Guatemala por esa razón no puede, dejó en suspenso, la aplicación de la pena de muerte en algunos delitos. Y así hay otras, ¿no? Cómo se regula el comercio internacional, la venta de muebles, inmuebles, de bienes a nivel internacional, todo está regulado. Está el código de Bustamante que se le dice, que es el código internacional privado, que eso ustedes lo van a ver pues ya más adelante, ya cuando vayan ya en los últimos semestres. Y eso pues es lo que regula este principio de justicia penal internacional. Gracias, Lic. Bien, entonces ahora vamos a ver la extradición, que es la extradición. Es un acto en virtud por medio del cual el gobierno de un estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia. Es decir, cuando un país o el gobierno de un país o las autoridades que tienen la facultad de perseguir a las personas que han cometido un ilícito, saben que esa persona se encuentra en un determinado país y que Guatemala tiene un acuerdo de extradición, porque media vez Guatemala no tenga un acuerdo de extradición, no puede hacerse la extradición. Entonces viene Guatemala y solicita al país en donde está el delincuente para que éste lo entregue y Guatemala pueda procesarlo con las normas guatemaltecas.
Es el caso, ustedes han oído el caso de este señor que fue diputado, que era Eso el se que... llama Panamá. ¿Ah? Por eso es que se van a Panamá, ¿verdad? Sí, Porque Panamá o Nicaragua, ¿no? Pero el caso de este Rabé, él está en México y ya Guatemala solicitó la extradición y parece ser que no se han cumplido con todos los pasos de la extradición. Entonces, ¿por qué esa razón se pide la extradición? Porque se quiere procesar en el país solicitante ante la comisión de un hecho delictivo cometido por esta persona en el país. A eso le llamamos extradición. Tal como dijo Levin, en Panamá no hay un acuerdo con Panamá en los casos de extradición, pero es que se van para allá, ¿no? ¿Cuántos no se han ido para allá? Asimismo para Nicaragua. Con Nicaragua, Guatemala no tiene un acuerdo de extradición. Y con algunos otros países, pues sí se tiene, pero aquí han aplicado, si citamos el caso de este señor Espírese, en algo así, que fue director de la policía en el tiempo de Oscar Bechet, el actual presidente. Bueno, él fue juzgado aquí, ¿no? Pero Bielman, que fue juzgado en España por un delito de muertes extrajudiciales aquí en Guatemala. Bielman fue absuelto en España, Spírense fue condenado en Suiza y hay otro que era subdirector de la policía que en Austria fue absuelto, ¿no? Entonces, esos casos podemos hablar de que a pesar de que se cometió el ilícito aquí, fueron juzgados en otros países por los delitos cometidos. Y algunos fueron absueltos y otros fueron condenados. En el caso de Spírense tiene cadena perpetua, ¿no? Le hubiera resultado mejor quedarse aquí y ser juzgado aquí. Pero él tenía nacionalidad suiza, creo, Ali. sí, era la doble nacionalidad, igual que este señor Bielman, ¿no? Él tenía la nacionalidad española. Ahora este señor que fue juzgado en Austria, no sé cuál sea la razón, no sé si es casado con alguna austriaca o tal vez tiene parientes por allá, ¿no? Que también podía tener la nacionalidad. Pero estos son casos en los cuales se ha ido más allá la aplicación de la ley a casos que se cometieron aquí en Guatemala. Entonces, en el caso de la extradición, Rabé es uno que está esperando Guatemala que sea extraditado por parte de México para ser juzgado aquí en Guatemala. Y como bien dice el compañero Levin, que pues otros que están pendientes de proceso que se han ido a países donde no hay un acuerdo de extradición. Tenemos las clases de extradición y primero está lo que es la extradición activa. Se da cuando el gobierno pero él no, en el caso de este señor, se escapó. Guatemala pidió, en el caso de este señor, extradición a Belice, pero Belice no lo dio. Entonces ahí tenemos el principio de nacionalidad o de personalidad, que el Estado tiene esa facultad, digámosle así, de negar extradición sobre un nacional.
Entonces, en este caso, Belice cumplió con ese principio, va a no entregar un nacional a que fuera juzgado por la autoridad guatemalteca. Bien, la extradición activa se da cuando el gobierno de un estado solicita al otro la entrega de un delincuente. Es decir, solo la petición que hace un estado a otro de la entrega de un delincuente, ahí estamos hablando de extradición activa. Guatemala solicita a México que le entregue a Rabe. Ahí está la extradición activa. La extradición pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requirente, que también se le llama extradición propia, ¿no? Entonces viene México y le dice a Guatemala, está bien, allá te lo mando. Esa respuesta de México es la extradición pasiva. La extradición voluntaria se da cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. Por ejemplo, en este caso, cuando voy a poner de ejemplo, pero tal vez no es el ejemplo más claro, porque está en Guatemala, ¿no? No sé si ustedes estaban viendo la exposición de los candidatos para magistrados de la Corte de Constitucionalidad en la audiencia de la universidad. Cuando el rector toma la palabra y señala que él va a abandonar esa audiencia en virtud que tiene conocimiento que tiene una orden de aprehensión y que va a dirigirse a los juzgados, al juzgado que emitió la misma para ponerse a disposición. Bueno, entonces, supongamos que ese caso en ese caso que el rector hubiese estado, digamos, en México y sabe que Guatemala giró una orden de captura, que hay una captura internacional, y él dijera lo mismo. Miren, señores, voy a abandonar la reunión de rectores de los países XXX porque soy requerido por la autoridad judicial en Guatemala. Eso se le llama extradición voluntaria, que aquí no pasó, ¿va? Porque él se fue para un hospital. Extradición espontánea se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. No, según estaba leyendo Levin en las redes sociales, no sé si en la prensa, no sé qué, ahorita parece que el dictamen médico es que él no necesita internamiento hospitalario, entonces él va a tener que ser conducido posiblemente a las carceletas de ahí de la torre para que suba a declaración. ¿Qué era lo más fácil, no? Yo pienso que él hubiese tomado la actitud de decir, bueno, así como dijo ahí, yo de hecho esperaba que estuviera en la torre de tribunales y se dio una desaparecida por horas y después apareció en un sanatorio. Yo pienso que hubiese sido mejor visto que él de ahí saliera y se pusiera a disposición del juez. Yo entiendo que la gente, a pesar de que no son delitos gravísimos, tengan miedo porque todo es prisión. Hay delitos que pueden ser
que se les pueden ser beneficiadas a las personas por una medida sustitutiva, pero lamentablemente el juzgador que emita una orden así, ya empiezan el mal visto, ¿no? Aunque la ley lo permita. Entonces, lógico que solo oír que tiene uno una orden de prisión, una orden de captura y que posiblemente va a ir a visitar aquí al centro de detención, en donde lo somatan a uno por no pagar la talacha, aunque ellos van a una cárcel privilegiada, vamos a decir, con privilegios, ¿verdad? Pero la verdad que no quisiera estar en sus zapatos. Pero yo pienso que hubiese sido una mejor imagen para él que él se hubiera presentado. ¿Y por qué los meten al mariscal Zavala? Si no los meten al Pavoncito o a otra cárcel, donde van cualquier ciudadano. Sí, lo que pasa es que se supone que por ser exfuncionarios o empleados pueden tener algún problema ahí, los pueden matar o algo. De hecho, si usted mira la ex vicepresidenta, ahí está. No nos van a pagar, hombre, Juan Carlos. Ya habían aprobado presupuesto para que nos pagaran, ahora a saber si nos van a pagar. Entran medidas de seguridad, ¿dónde y en qué caso, Leslie? Pienso yo que entra como, por ejemplo, van a llevar un proceso, ¿ah? Ajá. Creo que hay medidas de seguridad de velar por la vida de él. Pero no sé si me equivoco. Dentro, y como dice el derecho penitenciario, que vela por la vida del reo dentro y muchas veces fuera de la prisión, dice. Entonces, no sé si estoy equivocada, Ilic, o cómo entrarían las medidas de seguridad en el caso de... Pues equivocada no es que esté, porque la ley puede decir una cosa y la gente hace otra, ¿no? Porque la protección a la vida e integridad de las personas no está segura, no, ahí en las cárceles es un riesgo. Es un riesgo. O sea, el solo hecho de ingresar y que le den una paliza para hacerle ver que usted tiene que depositar al día siguiente la talacha, una talacha que cada día es altísima y muchas veces sin haber cometido un delito de mucha gravedad, un delito que puede ser beneficiado con una medida sustitutiva. Y miren, yo tal vez me van a juzgar, pero hay mucho ex empleado público, ex funcionario, que es cierto que robó, pero ¿qué sentido tiene de aplicar una pena de prisión? Aquí lo que debería de hacerse es aplicar una sanción en la cual la persona tenga que devolver todos los bienes que compró con ese dinero robado. Porque al final de cuentas lo que necesita el país no es meter a toda la gente a la cárcel y que los esté manteniendo ahí adentro, sino que necesita de que ese dinero que fue sustraído de las arcas del país, de las arcas nacionales, sea devuelto, sea recuperado. Pero nosotros como guatemaltecos tenemos en la mente de que es prisión, 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 ¿va? Y hay mucha gente dentro de esos funcionarios, esos empleados, que ellos siguieron una orden de su superior y que si desobedecían podían quedar afuera. Y como le digo, miren, hay delitos que tienen el otorgamiento de una medida sustitutiva y eso está en ley y no lo dan. Van a la cárcel, van a la cárcel.
Y no es porque el juez esté llenando los bolsillos, ¿va? Bueno, hay quienes, pero si se aplican las normas de acuerdo, bueno, no las normas, se aplica tal como está la ley, y no sé por qué no se tendría que aplicar las medidas sustitutivas. Es medida sustitutiva. Bueno, es que